Buenas noches, doctor Gatell. Buenas noches, doctor Cortés. Carlos Avaroa, del 1+1. Así es, Carlos Avaroa. Una pregunta, doctor. Ya en toda esta semana hemos visto el desarrollo de la epidemia en sus altas y bajas. Ya está en el semáforo la Ciudad de México en color naranja. Sin embargo, la pregunta es al respecto. ¿Qué aconsejarían ustedes, los especialistas, sobre todo en las recomendaciones a los habitantes de la Ciudad de México? Desde que empezó a hacerse el anuncio o a suponerse que se iba a pasar a color naranja, ¿ha habido más gente en la calle? ¿Ha habido comercios que están autorizados hasta el día jueves y ya abrieron? Por ejemplo, los tianguis, hoy varios tianguis abrieron. A partir de ayer hay más tráfico en las avenidas. O sea, ha habido diría yo, una indisciplina en la ciudadanía. ¿Esto no ocasionaría el asunto de que pueda nuevamente aumentar los contagios, particularmente en la ciudad, que es lo que conocemos, que es lo que habitamos, que somos avecindados de esta misma todos nosotros? ¿Qué consejo darían al respecto o qué perspectiva se tendría de parte de la Secretaría de Salud al respecto de esta situación? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, lo hemos dicho varias veces, pero gracias por su pregunta que nos da oportunidad a volverlo a decir. En el momento en que las sociedades, México, cualquiera de sus estados o el conjunto del país, o le ha ocurrido también a cualquier otro país del mundo, en el momento en que se empieza el desconfinamiento, esta situación en la que estas restricciones de movilidad se empiezan a liberar, se empiezan a reducir y las personas recuperan las actividades en el espacio público, existe el riesgo de un repunte de la epidemia. Lo hemos dicho muchas veces, lo vuelvo a decir. En el momento en que empezamos a salir, existe el riesgo de un repunte de la epidemia. Lo vuelvo a decir. En el momento en que termina el desconfinamiento y empezamos a salir, existe el riesgo de un repunte de la epidemia. ¿Por qué lo digo tantas veces? Porque al igual que otros temas, la curva plana, los cubrebocas, la epidemia larga, no me va a extrañar que en unos pocos días, si se presentan repuntes de la epidemia en algunos medios de información que característicamente han sido los más tardíos en entender la realidad o en querer representar fielmente, verazmente la realidad, entonces venga una idea de se desbordó la epidemia, no hicieron lo correcto. No podemos estar permanente y perpetuamente en el estado de confinamiento. Llevamos casi 3 meses en ello, de hecho más de 3 meses. No podemos, no se puede. La sociedad tiene una consecuencia positiva cuando reduce la movilidad pública y ese es el objetivo primario. La consecuencia positiva es que se hagan más lentos los contagios, que la cantidad de contagios diarios sea menor y por lo tanto la cantidad de casos y la cantidad de personas que se hospitalizan y la cantidad de personas que lamentablemente fallecen. Eso es lo deseable. Para eso se hacen las medidas de mitigación. ¿Cuáles son las medidas de mitigación? Quédate en casa, las restricciones al funcionamiento de los trabajos, del uso del espacio público, el cierre de las escuelas. Sin embargo, como también hemos dicho, las epidemias no se pueden parar de un día a otro. Es completamente irreal suponer que la epidemia se puede parar de un día a otro. De hecho, es irreal pensar que se puede acelerar la extinción de la epidemia. Mañana, junto con la información respecto al porcentaje de incremento, les voy a presentar una gráfica que ha sido de acceso público desde el inicio, que no hacemos nosotros, la hace un centro de información de la Universidad de Oxford en Inglaterra, y les vamos a mostrar, para que las tengamos presentes, la curva epidémica de varios países europeos, de algunos países de América y también la de México. Y vamos a destacar cómo en México lo que tenemos es una epidemia más lenta, más lenta. ¿Por qué razón interesa tener una epidemia más lenta? Para que lleguemos a la posibilidad de atender a todas las personas de acuerdo a una capacidad hospitalaria que está instalada, que ya era precaria, producto de un mal y limitado desarrollo del Sistema Nacional de Salud a lo largo de los últimos 30 años y que logramos expandir en el tiempo que lo hemos mostrado todos los días. Entonces la epidemia sigue, la epidemia es lenta.
En el momento en que empieza el desconfinamiento, más de 3 meses después de que se restringieron estas cosas, existe el reconocimiento, que lo hemos tenido desde el inicio, del otro lado de la epidemia. La restricción de movilidad, el cierre de los trabajos, el cierre de las actividades económicas, implica consecuencias no deseadas. Nadie quiere que quiebren los pequeños comercios, nadie quiere que las familias que viven al día, que son la mitad de las familias de México, que nos quede muy claro, la mitad de México vive al día y nadie quiere que esas familias sufran hambre porque no tienen con qué alimentarse, entren en una quiebra económica, estén en un problema de que no pueden pagar la renta de su vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que llegar a un punto de equilibrio apropiado y en este momento en que en algunos estados ya se empieza a apreciar, y eso significa el color naranja del semáforo, una reducción en el número de hospitalizaciones diarias, una reducción en el número de casos diarios, una ocupación hospitalaria que empieza a ser suficiente, entonces empezamos a desconfinar, a abrir. ¿Cómo? De una manera que debe ser ordenada, progresiva, cuidadosa y manteniendo una vigilancia estrecha, todos los días la hacemos, del comportamiento epidémico en cada una de los territorios del país. Y también por eso ha sido muy importante que de una jornada nacional de sana distancia, en donde en forma uniforme todo el país tenía las mismas restricciones, desde hace 26 días pasamos a un esquema regionalizado para que en cada estado, de acuerdo al momento epidémico que vive, empiece a liberar actividades de acuerdo a el nivel de riesgo. Pero reitero, eso no quiere decir que estemos exentos de riesgo de que repunte la epidemia. En cualquier lugar del país puede ocurrir. Ha ocurrido en otros países. En otros países lo que han hecho es, en el momento en que detectan que empieza a repuntar la epidemia, dan marcha atrás en algunas de las medidas y se establecen restricciones, empezando por aquellas actividades que implican la mayor cantidad de personas en el espacio público. Entonces, esa es la lógica del manejo de la mitigación de esta epidemia. Muchas gracias, Carlos, por su pregunta. Por favor. Creo que es propicio también decir, no estamos en México, el equipo de salud no está recomendando un abrir y cerrar. Es paulatino y ordenado y además definido por indicadores muy bien estudiados. Entonces, para que todos en casa entendamos que al transitar a un color naranja no es todos vamos a la calle, hay que seguir teniendo muchísimo cuidado, hay que seguir cuidándonos nosotros, cuidándonos a nosotros, vamos a cuidar a los demás, manteniendo niveles de glucosa en sangre bien en sus niveles correctos. Las personas que viven con diabetes no tendrán mayor problema si mantienes tus niveles de glucosa en sangre correctos, si tienes una presión arterial controlada y adecuada y mantienes sana distancia, lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas cuando no puedas tener sana distancia, etiqueta respiratoria y quédate en casa. Gracias.